Pues ahora vamos a hablar de magnitudes directamente proporcionales. Estoy segura de que si te pregunto cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales, tú si lo piensas un poco y te acuerdas del año pasado, dices algo así como que dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar una, la otra también aumenta. Bueno, pues si lo dices así, te diré que está bien, pero en parte. La clave para que dos magnitudes sean directamente proporcionales es que cuando una aumente, la otra tiene que hacerlo, pero en la misma proporción. O sea, si una aumenta al doble, la otra también tiene que aumentar al doble. Mira, vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, dos magnitudes directamente proporcionales son el peso de naranjas que compro, que lo voy a medir en kilos, y el precio que tengo que pagar por esos kilos que compro de naranjas, que lo voy a medir en euros. Estas dos sí son directamente proporcionales, porque si compro el doble de naranjas, voy a tener que pagar el doble de precio. Otro ejemplo, pues por ejemplo, si voy a una velocidad constante con mi bicicleta, dos magnitudes directamente proporcionales son el espacio que recorro, que lo voy a medir en kilómetros, y el tiempo que tardo en recorrer ese espacio, que lo voy a medir en horas. Por ejemplo, si voy a 30 kilómetros por hora en mi bici, pues obviamente en una hora voy a recorrer 30 kilómetros. En 2 horas recorreré el doble, 60. O sea que sí son directamente proporcionales. Es decir, la clave es que no solo la una aumenta si la otra aumenta o la una disminuye si la otra disminuye, es que además lo deben hacer en la misma proporción. Bueno, pues siguiendo con este ejemplo primero que hemos escrito de las naranjas, vamos a analizar qué sucede a los valores de las magnitudes directamente proporcionales. Y para analizarlo, lo mejor siempre es hacerse una tabla. Entonces voy a poner aquí el peso de naranjas que compro en kilos. Siempre conviene poner entre paréntesis la unidad de medida, o sea, el nombre de la magnitud por un lado, y cuidado, la unidad de medida, que no es el nombre de la magnitud, entre paréntesis. Y el precio en euros. Entonces, imagínate que si yo compro un kilo de naranjas, tengo que pagar 2 euros. Si compro 2, pues seguramente pagaré 4, ¿verdad? Todo el mundo lo hace de cabeza y lo entiende. Si compro 3, 6. Si compro 5, 10. Si compro, por ejemplo, 8, 16. Claro, fíjate, si los valores de esta magnitud o si de un valor paso a otro que es el triple, los de la otra magnitud también aumentan al triple. Si los de esta magnitud aumentan 4 veces, o sea, se multiplican por 4, los de esta también se multiplican por 4. También lo podemos ver con las disminuciones. Si los de esta magnitud disminuyen un quinto, o sea, 5 veces, los de esta magnitud también disminuyen un quinto. Entonces, en conclusión, fíjate lo que dice aquí la teoría. Mira, dos magnitudes x e y son directamente proporcionales. X e y es una forma de generalizar. En nuestro ejemplo, x, por ejemplo, es el peso de las naranjas e y el precio que pago por ellas. Entonces, son directamente proporcionales y al disminuir una, la otra también lo hace. Y en igual proporción, esta es la parte más importante, ¿vale? Y en igual proporción, que no se te olvide esa parte. Bueno, entonces, si dos magnitudes son directamente proporcionales, fíjate que lo que permanece constante es la razón de los valores de una magnitud con su correspondiente valor en la otra magnitud. A un kilo de naranjas le corresponde 2 euros, a 2 kilos 4 euros. Y entonces, si yo comparo estos valores, y para compararos una razón, voy a comparar el precio en euros con el peso de naranjas que compro en kilos. Fíjate, 2 euros
se corresponden con 1 kilo de naranjas, como 4 euros se corresponde con 2 kilos de naranjas. Como 6 euros se corresponden con 3, ¿verdad? ¿Lo ves? Y así podría seguir. Como 10 euros se corresponden con 5 kilos. Y como 16 euros se corresponden con 8 kilos. 8 kilos. Claro, ¿por qué? Pues porque 2 euros es a 1 kilo, como 4 euros es a 2 kilos, o como 10 euros es a 5 kilos. Fíjate que si yo divido ya yo el valor de cada una de estas razones, me da 2 en todas ellas. O sea que esto, esa constante de proporcionalidad en este caso, son 2 euros por kilo. Realmente es lo que me cuesta 1 kilo, ¿no? Esa constante de proporcionalidad. Y como estamos hablando de magnitudes directamente proporcionales, a esa constante de proporcionalidad que la hemos llamado K, le ponemos un subíndice con una D, para que nos acordemos de que son magnitudes directamente proporcionales. Fíjate que si yo cojo esta expresión y la igualo a esto, porque son iguales, ¿no? O sea, yo puedo decir que, por lo tanto, el precio es, con respecto al peso, 2 euros por kilo. Yo esto lo puedo expresar también, si paso el peso aquí multiplicando, me queda que el precio de lo que tengo que pagar en euros es 2 veces por el peso en kilos. Esta es la expresión que relaciona esas dos magnitudes. ¿Has visto? Vamos a compararlo con la teoría que tenemos debajo. Mira. Bueno, esta primera expresión ya la hemos leído antes y la hemos entendido. Entonces, lo que están haciendo con esta serie de razones iguales es comparar los valores de una magnitud, I sub 1, I sub 2, I sub 3. Cada valor tiene un subíndice para indicar que son valores distintos de esa magnitud I, con los valores de la magnitud X. Y las razones, cada uno con su valor correspondiente a esas razones, al dividirlas me da un número que es esa K sub D, la constante de proporcionalidad directa. Yo aquí lo que estoy haciendo es comparando la magnitud I con respecto a la magnitud X. Por lo tanto, si despejo de aquí la X, me queda que I es K sub D veces X. Esta es la expresión que relaciona dos magnitudes directamente proporcionales. Y aquí K sub D es la constante de proporcionalidad directa, como ya hemos visto. Otra cosa que te quiero comentar. Claro, cuando yo he comparado los valores del precio con los del peso, lo he hecho colocando el precio en el antecedente y el peso en el consecuente. También lo podría haber hecho al revés. Vamos a hacerlo, fíjate. Voy a comparar ahora el peso con respecto a los valores del precio. El peso en kilos es el que pongo ahora en el antecedente y el precio en euros es el que pongo debajo. Entonces, igual que antes, pero tengo que poner las razones invertidas, ¿no? 1 kilo es a 2 euros, como 2 kilos es a 4 euros, y así seguiría, ¿no? Comparando, y la última me quedaría como 8 kilos es a 16 euros. Claro, aquí al dividir, ya lo que me queda es 0,5 kilos por euro. Y si quiero hallar la expresión que relacione ambas magnitudes, tengo que decir que el peso en kilos es 0,5 veces el precio en euros. Claro, es que por cada euro que yo pague me dan medio kilo de naranjas, o sea, le he dado la vuelta. Pero en el fondo es la misma expresión que tenía antes. Ahora la K sub D es 0,5, sí, pero es que las estoy comparando al revés. De hecho, fíjate que si yo de aquí paso el 0,5 a este lado, me queda que el peso entre 0,5, o sea,
por 2, porque 1 partido por 0,5 es 2, es igual al precio. Claro, la expresión que tenía antes es que estas dos expresiones en el fondo son la misma, pero vista desde otro lado. O sea que da lo mismo como ponga estas dos magnitudes, si en el fondo se mantienen las razones. Bueno, pues entonces resumiendo, cuando yo tenga que analizar un problema de magnitudes directamente proporcionales, lo primero que tengo que hacer es averiguar las magnitudes que intervienen en su relación, es decir, si son directa o inversamente proporcionales. Este simbolito, que es como un infinito abierto, significa que son directamente proporcionales. Entonces, y es directamente proporcional a x. O también lo podría haber escrito x es directamente proporcional a y. Puedes utilizar este simbolito o simplemente redactarlo, ¿de acuerdo? No es obligatorio, puedes hacer lo que quieras. Y después, en el segundo paso, lo que vamos a hacer es relacionar los valores de ambas magnitudes. Lo mejor que podemos hacer para no equivocarnos es escribir una tabla como hemos hecho en el ejemplo de arriba. Y luego, a partir de los valores de la tabla, escribimos las razones. Esto pues nos va a dar la K sub D. Entonces, con eso tenemos el valor de la constante de proporcionalidad, que es simplemente dividir el antecedente entre el consecuente, y podemos, si queremos, sacar la expresión que relaciona las dos magnitudes. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a hacerlo en estos ejemplos. Tenemos este primer ejemplo. Nos piden un ejercicio en el que tenemos que completar esta tabla. Y nos dicen como condición que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Claro, si son directamente proporcionales, yo lo que sé es que cuando una aumente el doble, la otra también tiene que aumentar al doble. ¿De acuerdo? Cuando una aumenta al triple, la otra también tiene que aumentar al triple. Es decir, la razón de sus valores, de los valores correspondientes de una magnitud y de otra, permanece constante. O sea, si yo comparo los valores de la magnitud 2 con los valores de la magnitud 1, yo sé que voy a tener razones que van a valer lo mismo. Entonces, fíjate, voy a coger los primeros valores. He puesto la magnitud 2 en el antecedente. Entonces, yo sé que 60 es a 24, como este valor que va aquí, que no lo sé, voy a llamarlo A, como A es a 8. Y como 30 es el valor que va en este cuadradito, que voy a llamarlo B. Como 30 es a B, como C es a 40 y como 90 es a D, y este lo voy a llamar E. Como 90 es a D y como E, esto parecen 2, y como E es a 5,6. Y fíjate que todas estas razones, al dividirlas, me tienen que dar el mismo valor. Claro, la K sub D, ¿no? La constante de proporcionalidad directa de estas dos magnitudes. En este caso la puedo sacar porque tengo esta razón que conozco. Yo puedo dividir 60 entre 24 y eso da 2,5. Fíjate que puedo entonces utilizar este valor para sacar los valores que desconozco, A, B, C, D y E. ¿Por qué? Pues porque si comparo A con 8, si divido A entre 8 me tiene que dar 2,5. Por lo tanto, A es 2,5 veces 8. 2,5 por 8 y eso da 20. La siguiente razón, pues lo mismo. Si yo divido 30 entre B, me tiene que dar 2,5. Por lo tanto, despejo B. Fíjate que ahora B pasa aquí multiplicando y el 2,5 pasa dividiendo. Luego B es 30 entre 2,5, es decir, 12. Entonces ya puedo ir sustituyendo. Vamos a ir sustituyendo los valores que vamos calculando. A vale 20, B vale 12. Ahora tengo que sacar C. Pues lo mismo. Vamos a hacerlo aquí. C es a 40, 2,5. C es 2,5 veces 40. O sea, C es 2,5 por 40, es decir, 100. Voy a sustituirlo aquí.
Con D, pues haría lo mismo, puedo hacer exactamente lo mismo. O fíjate que en el caso de D, también puedo utilizar las propiedades de las proporciones, porque fíjate que 90 es 60 más 30. O sea que la suma de estos consecuentes me ha dado 90. Luego D tiene que ser la suma de los correspondientes antecedentes, 24 más 12, es decir, 36. ¿Has visto cómo podemos usar aquí también las propiedades de las proporciones? También lo puedo sacar como he hecho estas, ¿eh? Y luego para E, pues hago lo mismo. E entre 5,6 es 2,5, es decir, E vale 2,5 por 5,6 y eso da 14. Entonces ya lo tengo. ¿Vale? Vamos a ver el segundo ejemplo, que es el típico problemita. Fíjate lo que dice. Ana quiere hacer una paella. Al leer el libro de recetas comprueba que se necesitan 3 vasos de agua por cada vaso de arroz. Y ahora nos piden una serie de cosas. Si echa 4 vasos y medio de agua, ¿cuántos vasos de arroz debe echar? Si echa tantos de arroz, ¿cuántos de agua? En fin. Entonces, lo primero que vamos a hacer, según hemos visto los pasos, vamos a identificar las magnitudes. Entonces, las magnitudes que aquí intervienen son los vasos de arroz, que es directamente proporcional a los vasos que tengo que echar de agua. Y eso lo sé porque al pensarlo digo, vale, si yo uso el doble de vasos de arroz, ¿necesitaré echar el doble de vasos de agua? Sí. Luego sí que son directamente proporcionales. Siempre lo debo pensar, ¿eh? Lo segundo, vamos a hacernos la tabla. Entonces, en este caso, la tabla es así. Voy a colocar aquí los vasos de arroz y lo voy a comparar con los vasos de agua. Puedo hacer la tabla así en vertical o en horizontal, como la teníamos en el primer ejemplo, da igual. Entonces me dicen que un vaso de arroz le corresponden 3 de agua y me piden que a cuántos de arroz le corresponden 4,5 de agua. Voy a llamar X a ese valor. Luego también me dicen que uso 2,5 vasos de arroz, ese es el apartado B, y quiero saber los vasos de agua que necesito. Lo voy a llamar con otra letra, claro, porque eso me va a dar otro valor. Y ahora mira, vamos a ver qué me piden en el C. Por cada persona que quiere invitar a paella, debe añadir medio vaso de arroz. Si la paella debe ser para 7 personas, ¿cuántos vasos de agua debe echar? Claro, si invito a 7 personas y cada persona requiere medio vaso de arroz, pues 7 por 0,5 me da 3 vasos y medio de arroz, ¿no? Entonces, esos 3 vasos y medio de arroz, ¿cuántos necesitan de agua? Pues bueno, vamos a establecer las razones, la serie de razones. Voy a poner aquí los vasos de agua, los voy a comparar con los vasos de arroz. Y entonces digo que 3 vasos de agua es a un vaso de arroz, como 4,5 será X, como Y a 2,5 y como Z a 3,5. Y si quiero, puedo calcular ya directamente la K sub D. La K sub D en este caso es 3. Le puedo poner unidades, vasos de agua por cada vaso de arroz. ¿De acuerdo? Entonces de aquí voy despejando la X, la Y y la Z. O sea, 4,5 entre X es 3. Por lo tanto, X es 4,5 entre 3, que es 1,5. Estos son vasos de arroz. Míralo, está aquí abajo. Hago lo mismo y obtengo el valor de la Y, que son 7,5, y el valor de Z, que es 10,5. Cuidado que tanto Y y Z son vasos de agua. O sea que cuando redacte la solución tengo que tener cuidadito. Si me piden la K sub D, no me la piden, pero bueno, fíjate qué fácil sería que es 3 vasos de agua. Si quiero le pongo 3 vasos de agua por cada vaso de arroz. Y si me pidiesen la expresión que relaciona ambas magnitudes, pues yo diría que los vasos de agua que necesito son 3 veces los vasos de arroz que use.
¿vale? No te olvides que como es un problema, lo que me queda es redactar la solución. Para 4,5 vasos de agua necesito 1,5 vasos de arroz. Para 2,5 vasos de arroz necesito 7,5 vasos de agua. Esta es la respuesta al apartado 1, al apartado 2 y al apartado 3. Para 7 personas necesito 10,5 vasos de agua. Estudiate bien este vídeo y me preguntas las dudas en clase. Hasta luego.